Como les comentaba, vamos a trabajar con lo que se conocen como indeterminaciones. Yo en el aula virtual les subí unos apuntes con algunos ejemplos resueltos y más o menos una explicación de qué se trata el método, pero uno no pretende que simplemente lo aprendan de ahí, porque si lo único que haría es subirles PDFs y no darles clases, no sé hasta qué punto podría tener éxito este tipo de cursadas. De la única manera que podemos llegar a que este tipo de cursadas tenga éxito es, bueno, darles clase, ¿no? Como corresponde. Entonces, recuerden que yo les doy apuntes de libros para que ustedes se metan en el lenguaje de la matemática, intenten entender lo que dicen esos libros, o sea, se pongan a prueba ustedes mismos de poder comprender lo que aprenden de un libro. Yo sé que hoy está muy de moda usar videos de YouTube para aprender algunas cosas, pero siempre digo lo mismo. Aquello que uno aprende del libro prácticamente no se lo olvida más. Porque para aprender de un libro uno requiere una concentración y una capacidad de interpretación mayor que solo ver un video. No digo que esté mal ver un video de YouTube para salir del apuro, pero sí, si uno quiere realmente estudiar, lo recomendable es estudiar del libro, ¿sí? Nada más, eso es una recomendación. Pero también saben que yo utilizo esto que se conoce como apunte de clase, que en realidad esto que está escrito acá es como un resumen o una guía que yo utilizo para explicarles el tema. Más que nada porque no puedo ir escribiendo en el momento y ya que me llevaría mucho tiempo. Entonces es preferible tenerlo escrito y ya que está este apunte, compartírselos, así bueno, lo leen o hacen alguna clase de anotación encima. Bueno, quiero que observen lo siguiente. Indeterminados. 1. ¿Por qué? Porque es la primera clase de límites indeterminados. Cuando hablamos de una indeterminación en matemática, estamos hablando de algo que, como su palabra lo dice, no puedo determinar. No puedo determinar si tiene solución, si no existe, no lo sé. Y esto sucede en los límites. ¿Por qué? Porque observen lo siguiente. Existen 7 tipos, ¿sí?, de indeterminaciones. Hay más, pero vamos a mencionar estas 7. Nosotros vamos a trabajar 2 igual. La primera es la de 0 sobre 0. Porque piénsenlo así. Si yo tengo un 0 arriba y algún número abajo, automáticamente sé que es 0. O sea, 0 sobre un número es 0. En el concepto de límite, si yo tengo un número arriba, un número, y un 0 abajo, sé automáticamente que eso es infinito. Ahora, si tengo un 0 arriba y un 0 abajo, ¿qué es? ¿Es 0 o es infinito? ¿O vale otra cosa que yo no estoy viendo? Por eso es una indeterminación, porque no sé exactamente cómo establecer la solución a ese problema. Tengo que, lo que se conoce como es eliminar la indeterminación y ver cuánto vale. Lo mismo pasa para la situación del infinito sobre infinito, que ya esta indeterminación la vamos a trabajar la clase que viene. Entonces, estas 2 indeterminaciones son las que vamos a trabajar este año. En una cursada presencial, además, doy esta indeterminación, 1 elevado al infinito. No sé si habrá cursado alguien conmigo una cursada presencial, pero esa la vemos, que es la del número e, que por cuestiones prácticas no es recomendable darla de esta manera, porque hay manipulaciones matemáticas que a través de acá es muy complicado explicárselo, y nos llevaría un buen tiempo. Entonces es preferible dejarla de lado. Todas las otras que faltan, se pueden resolver simplemente sabiendo estas 2. ¿Eso significa que van a aparecer cuando ustedes resuelvan un ejercicio? No, porque la idea de esta parte de indeterminaciones de límites es que ustedes recuerden un montón de procesos y de tipo de cálculo matemáticos que seguramente se habrán olvidado o necesitan practicar un poco más. La parte más importante de la matemática de esta materia es la que viene después de límites. Pero el tema es que para entender todo lo que viene después del límite, hay que saber el límite. Por eso lo practicamos de esta manera. En otra época uno se tomaba medio año solo para dar límite y no era muy beneficioso que digamos, no era productivo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. De la indeterminación 0 sobre 0, vamos a ver 3 tipos. ¿Sí? Vamos a pintarlo.
vamos a ver 3 tipos de la indeterminación 0 sobre 0. El cociente de polinomios. El cociente de polinomios es una división de polinomios. Como bien se ven primero, los polinomios son funciones polinómicas en las cuales la x está elevado a una potencia entera positiva, ¿sí? Que ahora ya lo vamos a recordar. Cada vez que se presente ese caso de una indeterminación 0 sobre 0 de un cociente de polinomios, tenemos que usar los casos de factoreo. Y después, esto es lo que no suelen recordar, que es un cociente de expresiones irracionales. ¿Qué es un cociente de expresiones irracionales? Una fracción en la cual aparecen raíces. Raíces cuadradas, raíces cúbicas, pero normalmente se usan para las raíces cuadradas. Para resolver ese tipo de indeterminación 0 sobre 0, se usan los métodos de racionalización. Repito, es un contenido que se ve y se trabaja en secundaria, pero nosotros hoy vamos a comentar, así vamos a tratar de recordar o al menos mostrar el método para el tema de los límites. Otra indeterminación del tipo 0 sobre 0 es la que se conocen como trigonométricas. Que acá se usan lo que se conocen como las identidades trigonométricas. Ustedes tienen algunas identidades trigonométricas. En primero ven algunas identidades trigonométricas, pero solo para la resolución de triángulos. Acá vamos a usar muchas identidades trigonométricas, muchas igualdades de funciones trigonométricas que están en la tabla de fórmulas en la sección archivos de la plataforma, ¿sí? Hay una tabla que dice fórmulas. En esa están las identidades trigonométricas, los casos de factoreo, cómo sumar, restar y multiplicar fracciones. Hay un montón de propiedades que ustedes pueden usar. La idea de esa tabla es que en un momento de un final, ustedes pueden tener esa tabla de fórmulas. Como también en su momento van a poder tener la tabla de derivadas y la tabla de integrales. Porque la idea no es que ustedes se aprendan una tabla de memoria, sino de cómo teniendo las tablas de fórmulas en las manos, yo puedo razonar para resolver un ejercicio. Entonces la idea no es aprender de memoria, sino manipular la matemática que me rodea para resolver un ejercicio. Que esa es una construcción que se hace a lo largo del año, si no es de un día para el otro. Y por último, es el cociente de polinomios de una indeterminación infinito sobre infinito. La indeterminación trigonométrica y la de infinito sobre infinito para cociente de polinomios lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Hoy simplemente vamos a ver el cociente de polinomios y el cociente de expresiones irracionales. ¿Sí? Bueno, empecemos con el primer caso. Fíjense, cociente de infinitesimos, es decir, la división, es decir, una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero para el primer caso en particular, vamos a trabajar con el cociente de polinomios. Es decir, quiero que observen acá. Acá tengo armado unas cosas simplemente para entender de qué se trata esta situación. Supónganse en este caso que lo que yo quiero calcular es el límite para x tendiendo a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si yo aplico la regla práctica del límite que hemos visto, es decir, reemplazar en la x el valor del límite, el valor al que tiende la x, me quedaría 1 al cuadrado menos 1 y abajo 1 menos 1. Fíjense que arriba me quedaría 0 y abajo me quedaría 0. Eso que vemos acá es lo que se conoce como la indeterminación. Y como se mencionó que la indeterminación es algo que no sé cuánto vale, o sea, no puedo definir exactamente cuánto vale. Entonces debo verificar si realmente vale un número o no existe. Para probarlo, yo armé una tabla de valores acá. Y fíjense qué es lo que pasa.
Recuerden que yo, cuando calculo un límite haciendo una tabla, se hace referencia a que si acá tengo el 1, yo a ese 1 me voy a acercar por izquierda y me voy a acercar por derecha. Si me acerco por izquierda al 1, estoy usando valores muy cercanos a 1 que están antes del 1. En este caso, el 0,9, el 0,99, el 0,999 y así. Y si hago esa tabla de valores, para valores muy cercanos a X por izquierda, fíjense que me da 1,9, 1,99, 1,999. Es decir, cada vez que me acerco al 1 por izquierda, la función se acerca al 2. Y lo mismo pasa si me acerco al X1 por derecha. Es decir, uso el 1,1, me acerco más. El 1,01, si me acerco más sería el 1,001. Es decir, me acerco al 1 por la derecha. Pasa lo mismo. A medida que me acerco al 1, la función se acerca al 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ese límite no es que no sé cuánto vale, no es que el 0 sobre 0, al ser indeterminación me dice que no puedo definir su valor. Lo puedo definir, pero tengo que buscar herramientas para definirlo. Fíjense que armando la tabla, a mí me da que el límite para x tendiendo a 1 de la indeterminación en realidad da 2. ¿Sí? Es decir, en principio, al aplicar la regla práctica me he indeterminado. No puedo determinar cuánto vale. Pero si hago una tabla, puedo ver que ese límite vale 2. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, obviamente hacer una tabla para todo sería recontra incómodo. No terminaría nunca de hacer cuentas. Por eso, lo que comentaba al principio, según la indeterminación que surja, voy a utilizar diferentes métodos. Cuando yo tenga esta indeterminación 0 sobre 0 para un cociente de polinomios, lo que voy a usar son los casos de factoreo. Entonces, vamos a resolver este límite utilizando casos de factoreo. Recuerden, factor común en grupo, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y Ruffin. Esos 5 métodos les van a servir para cualquier cosa que se presente. El objetivo es factorizar. Recuerden también que si tienen una expresión cuadrática, para factorizar una expresión cuadrática se usa la resolvente. Entonces, noten la expresión de arriba. Dice x al cuadrado menos 1, la expresión que estaba arriba. Esa expresión es una diferencia de cuadrados. Vamos a recordarla, ¿no? Por si no se acuerdan a qué hace referencia la diferencia de cuadrados. Como su nombre lo indica, es una resta de dos números elevado al cuadrado, que genéricamente se escribe como, si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto se puede expresar como a menos b y a más b. ¿Sí? Esto es la diferencia de cuadrados. En letras. A ver, para que quede clara esta situación, vamos a hacerlo con números, por más que la cuenta, si yo la quiero resolver, es fácil. Piénsenlo así. Si yo tengo 4 más 16, no, menos 16. Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque el 4 puede ser expresado como 2 elevado al cuadrado y el 16 puede ser expresado como 4 elevado al cuadrado. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué quiere decir? Que el 2 es A y el 4 es B, porque son las bases de los cuadrados de esta diferencia, o sea, de esta resta. Quiere decir que A4 menos 16
lo puedo expresar como 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que por la propiedad de la diferencia de cuadrados, ¿de qué otra forma podría expresarlo? A ver si alguien recuerda esa propiedad. Teniendo en cuenta esa expresión, ¿cómo lo podría hacer? 2 menos 4 y en otro paréntesis sería 2 más 4. Perfecto, excelente. Esa es la diferencia de cuadrados. Eso es con un ejemplo numérico. Entonces, fíjense que acá lo podría llevar a la misma expresión. ¿Por qué? Porque x al cuadrado menos 1, ¿quién sería a en este caso? La x. ¿Y quién sería b en este caso? El 1. ¿Por qué? Porque 1 es el resultado también de 1 al cuadrado. Entonces es lo mismo. Por eso, nosotros lo que expresamos acá es la diferencia de cuadrados. Vamos a escribirla como está escrita ya. La podemos escribir como x menos 1 por x más 1. Porque acá lo que interpretamos es que este x, lo voy a poner así. Acá. Este x sería el a y este 1 sería el b de la diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia de cuadrados se reconoce a partir de primero tener una resta y luego tener que los dos extremos son el resultado de números elevado al cuadrado. Es decir, que si yo quiero calcular este límite, ¿sí? Este límite que tengo acá, el límite para x tendiendo a 1, de x al cuadrado menos 1, que como dijimos es menos 1 al cuadrado, sobre x menos 1, lo puedo expresar de otra manera. Es decir, lo puedo expresar como x tendiendo a 1, pero arriba, en vez de poner el x cuadrado menos 1, lo que puedo escribir es x menos 1 por x más 1. Y abajo me sigue quedando x menos 1. Entonces, reemplacé la expresión del polinomio de arriba por su expresión factoreada. ¿Sí? Solo arriba, que era el único que podía factorear. Y fíjense que acá lo que me queda es una expresión que yo puedo cancelar. Puedo aplicar la propiedad cancelativa o puedo simplificar, como se conocen cuando utilizamos fracciones. A ver, quiero que recuerden lo siguiente. Esto de simplificar. Supónganse que yo tengo 16 sobre 10. ¿No? Es una fracción. Si yo quiero simplificar esa fracción, si yo la quiero simplificar, ¿cuánto me daría simplificada? 8 quintos. 8 quintos, exactamente. ¿Y qué hiciste para simplificar? ¿Qué es lo que se hace? Se dividía por 2. Lo dividí por un mismo número. Exactamente. Sería el 2. Se divide por un mismo número, en este caso el 2. Que en realidad, eso es una regla práctica para recordarlo. Porque no se divide, sino que se cancelan los términos comunes. Véanlo de esta manera. Acá es cuando uno empieza a entender la lógica puntual de la matemática. El 16 se puede reescribir como 2 por 8. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? 16 es 2 por 8. Y al 10 se lo puede reescribir como 2 por 5. Entonces, esto que uno recuerda en la regla para simplificar, que es dividir por el mismo número, en realidad se cancelan los factores comunes. Es decir, este factor 2 es igual a este factor 2 que está acá abajo. Entonces, este 2, vamos a pintar, se va con este 2 que está acá abajo, y de ahí surge que lo que me queda es 8 quintos. No es que se divide. No estoy diciendo que lo que ustedes hacen está mal, sino que lo que uno hace es aprenderlo de una forma fácil de recordar. Pero en la profundidad de la matemática el procedimiento es otro. Se eliminan factores que son comunes. ¿Por qué aclaro esto?
porque me pasa que los exámenes viven cancelando cualquier cosa. Vamos a ver. Vamos a esto. Lo voy a comentar porque esto me pasa siempre. A veces tienen x al cuadrado, no sé si alguien dio un final de primero y hizo esto, no, todavía no. Si no supieron separar en términos un final de primero. Más 2x menos 1, supónganse, y abajo tienen x al cuadrado más 3. Y agarra y me cancelan esto con esto. Y eso está mal. No se puede cancelar así. Porque se cancela cuando en realidad los elementos se están multiplicando arriba. Y ahí arriba y ahí abajo de ese x cuadrado no se está multiplicando nada. Se está sumando. Entonces, la propiedad, ¿sí? Uno simplifica cuando los factores se están multiplicando. De acá es donde surge el problema este de, bueno, yo recuerdo que hay que dividir y elimino el de arriba con el de abajo. Pero en realidad los puedo eliminar porque se están multiplicando. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Y si tuvieran distintos signos, uno sería positivo y el otro negativo. Se cancela igual porque vos cancelás el número, no el signo. Claro, ¿Por qué? pero se podría cancelar ahí. Sí, Al exactamente. ser una x al cuadrado positiva y una x al cuadrado negativa, arriba y abajo. Tiene que estar multiplicando, ¿eh? Ah, no, en esa misma fracción le digo yo. No, porque No se puede. No, porque para simplificar tiene que ser el producto de algo. Es decir, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Si vos tenés, vamos al ejemplo que vos decís, x al cuadrado más 2x menos 1 sobre menos x al cuadrado más 2, ponele, no Claro, tiene nada sí. que ver. Eso no se puede cancelar, porque sigue sin ser el producto. Mira, pensalo así. Sí podrías cancelar si vos tuvieras x al cuadrado por 5, esto es un por, sobre x al cubo, menos x al cubo, ¿no? Sí. ¿Cómo cancelarías ahí? Al x de abajo lo representarías como x al cuadrado por 5. Una sola x. ¿Cómo te Una sola quedaría? X a la 2 por x. Por x. Con el menos, ¿sí? Entonces, Sí. como arriba tenés una multiplicación y abajo tenés una multiplicación, ahí podés cancelar los factores comunes. Por eso la diferencia radica en, acá arriba es una suma algebraica y acá abajo es una suma algebraica. No puedo simplificar. Acá arriba es un producto y acá arriba es un producto. Puedo simplificar. En este caso, ¿quién? El x a la 2 con el x a la 2. Y a mí en definitiva me quedaría 5 sobre menos x. ¿Se entiende eso? Sí. Pues repito, ese es un problema muy común que todos hacen. Cancelar cosas que en realidad se están sumando. Y eso no se puede hacer. Esto estaría mal. Por eso lo aclaro, ¿sí? Por eso repito esto de, yo no me voy a tomar 1 hora o 2 o una clase entera para explicar cómo se suma, se resta fracciones, como me pasa en primero, o cómo cancelar. Pero sí uno lo debe comentar, se los comento para que lo recuerden, pero no es que el tema se explica, se comenta cómo se hace. ¿Para qué hice toda esa pequeña explicación? Para que me digan, ¿puedo cancelar algo que me quedó ahí? Sí. ¿Qué puedo cancelar? El x menos 1. Claro, puedo cancelar el x menos 1 de acá arriba con el x menos 1 de acá abajo. Y si yo cancelo el x menos 1 de arriba con el x menos 1 de abajo, ¿cómo me queda ese límite? X tendiendo a 1, ¿de qué? ¿Arriba qué me queda? Si yo cancelo. X más 1. X más 1. ¿Y abajo qué me queda? 1. Exacto. No, nada no, porque nada en matemáticas es el 0. Me queda el 1. Porque ese es otro error muy común. Que me ponen un 0 ahí. No.
Vamos al ejemplo numérico para que se entienda esa situación. Supónganse que lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo, vamos a escribirlo así, 8 sobre 4, ¿no? Uno sabe que esto es una división, entonces hace 8 dividido 4, pum, es 2. ¿Sí? Pero en realidad, esa expresión del 2 surge de lo siguiente. De escribir al 8, ¿sí? ¿Cómo qué? Como 2 por 4, y al 4 como 1 por 4. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, se elimina el 4, y a mí me queda 2 sobre 1, que como todos sabemos, el denominador igual a 1 es lo mismo que este o no, entonces en definitiva se escribe el 2. Entonces acá pasa lo mismo, cuando yo cancelo este x menos 1, no es que se va y no me queda nada. Acá lo que me queda es directamente el 1. Es más, lo voy a hacer completo como para que se entienda esta idea. Fíjense lo que va a pasar acá, vamos a escribirlo así. Vamos a poner un igual, y vamos a volver a hacer el límite. Y lo vamos a escribir así. X tendiendo a 1. Y arriba voy a tener todo este término que tengo acá. Esto obviamente uno lo hace paso por paso como para que ustedes recuerden pequeñas situaciones. Pero después uno mecánicamente lo hace al toque. Entonces fíjense que acá es lo mismo. Tengo x menos 1. Lo mismo que acabo de explicar con el lapicito este rojo. En realidad, este x menos 1 lo puedo expresar como 1 por x menos 1. De esa manera se va el x menos 1. Vamos a pintarlo. Con el x menos 1. Y al cancelarse es ahí donde me queda. X más 1 sobre 1. Ahora sí, si aplico el límite, ¿cuánto me quedaría? Arriba, 1 más 1. Abajo el 1. Recuerden que cuando uno dice, bueno, aplico el límite, es hacer la regla práctica de reemplazar el número en la X. Me quedaría 2 sobre 1, que como se comentó, eso es igual a 2. Y ahí termino. ¿Se entendió más o menos cómo es esta situación? Esto es, entonces, el límite. Fíjense todo lo que recordamos. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que esto es todo prácticamente nuevo, pero en realidad utiliza todas herramientas que en algún momento ya trabajó. Eso es lo importante de entender este tema. Que uno dice, voy a resolver límites en matemática 2, pero en definitiva se resuelven con todas herramientas que uno en algún momento trabajó. Que no se las acuerda es otra cosa, pero en algún momento la trabajó. Fíjense que usamos casos de factoreo, la propiedad cancelativa o simplificación, ¿sí? El denominador igual a 1, todos elementos que uno ya más o menos conoce. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? Profe, Sí. una consulta. Sí. Entonces es indeterminado cuando, por ejemplo, usando la propiedad esa, cambiando el límite, ¿no? Sí. Al X, da un resultado y después en el otro da otro resultado, ¿no? Ahí es indeterminado cuando hay dos resultados. No, indeterminado es cuando te da 0 sobre 0. Cuando vas a aplicarlo te queda 0 sobre 0. Pero después cuando se aplica ahí no me sale el nombre, y que usted hace la tabla de valores, ¿no? Sí. Cuando hace la tabla de valores, ahí le da la imagen real, ¿no? Claro, ahí te da el valor real. Pero vos pensás que para todos los ejercicios no podés hacer una tabla, porque podés tardar un montón. Entonces, de 0 sobre 0, sí. Claro, a vos te da 0 sobre 0 y decís, bueno, si hago una tabla, capaz que encuentro el límite. Pero no siempre lo vas a encontrar. Porque pensá que si a vos te da una fracción, darte cuenta que el límite se aproxima a una fracción a partir de una tabla es re difícil. Entonces, lo ideal que es aplicar los casos de factoreo y a partir de ahí, ver cuánto te da el límite. Es más, mira, vamos a ver el siguiente ejemplo es para eso. El siguiente ejemplo es para esa situación. Si nosotros queremos, no está resuelto, ¿ven? Lo vamos a ir resolviendo ahora.
Fíjense, a mí me piden, bueno, a ver, este sería el ejemplo 2, calcular este límite. Calcular este límite. X tendiendo a 1, de x al cubo más x menos 2, 2x al cubo menos x menos 1. Si yo aplico la regla práctica, tengo que reemplazar ese 1 en cada x. Entonces a mí lo que me queda es 1 elevado al cubo más 1 menos 2. Y abajo me queda 2 por 1 al cubo menos 1 menos 1. Fíjense que arriba me daría 0 y abajo me daría 0. ¿Se entiende? 1 al cubo es 1, 1 más 1, 2, y 2 menos 2 es 0. Arriba, 1 al cubo es 1, 2 por 1 sería 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Al darme 0 sobre 0, automáticamente sé que esto es una indeterminación. Entonces ya definí que es una indeterminación. Entonces lo que debo hacer es salvar esa indeterminación, hacer que la indeterminación desaparezca y ver cuál es el verdadero valor del límite. Hay que buscarlo. Entonces, como esto es una indeterminación 0 sobre 0, para un cociente de polinomios, es decir, tengo un polinomio dividido otro polinomio, lo que se aplican son los casos de factoreo. Factor común en grupo, diferencia de cuadrados, como usamos recién. Si yo tengo una cuadrática, puedo usar la resolvente. Porque en definitiva lo que yo busco es expresar de forma factoriada el polinomio. Así como se vio en primero. Ustedes en primero vieron función polinómica, forma factorizada. Es decir, el producto de las raíces. Un polinomio, por ejemplo, de grado 3, se puede representar como el producto de sus raíces. Por ejemplo, un polinomio de grado 3, como está acá arriba y como está acá abajo. ¿Cuántas raíces posibles tiene? 3. 3. 2, 1 o ninguna. 2. Claro. 2. Entonces, como a mí lo que me importa es factorizar esos polinomios, uso todas esas herramientas que uno trabajó en primero. Si yo tengo una cuadrática, uso la resolvente y factorizo la cuadrática. Si yo tengo una polinómica, en este caso de grado 3, ¿qué herramienta tengo para factorizar ese polinomio? Es decir, recuerden que factorizar es buscar sus raíces. ¿Cómo buscaba las raíces de un polinomio de grado 3? ¿Por Ruffini? Exactamente, por Ruffini. Perfecto. Entonces, para cancelar el término que a mí me da la indeterminación, voy a aplicar Ruffini para este que está acá y Ruffini para este que está acá. Entonces, vamos a recordar Ruffini. Vamos a hacerlo con el lápiz. Para hacer Ruffini, lo que yo armaba es una fila de números con los coeficientes del polinomio. Vamos a hacer el de arriba. Los coeficientes, recuerden que son los números de adelante. A mí en este caso me va a quedar 1, 0, 1, menos 2. A esta altura uno no puede no saber Ruffini, ¿sí? Recuerden que para armar Ruffini tengo que completar el polinomio. Este polinomio no está completo, porque me falta el término x al cuadrado. Y para completar ese término x al cuadrado, lo que hago es agregarle un 0 adelante. Por eso a mí me queda 1, 0, 1, menos 2. Entonces, teniendo todo eso, yo voy a empezar con el método de Ruffini. ¿Pero qué me falta a mí? Agregar un valor acá. ¿Qué valor se agregaba ahí? El independiente. No. Una raíz. Una de las raíces. ¿Qué era una raíz? Un número que suplantando a la fórmula daba 0. Exactamente. Y entonces, ¿qué número podemos poner ahí? Que dé 0. Más 2. No. El 1, Menos 1. No. 1. El 1. Si saben que el término de la raíz hace que eso me dé 0.
No hace falta buscarlo, porque yo ya tengo el número que hace que eso dé 0. Es el valor del límite. Entonces, lo que voy a poner acá es al valor que tiende el límite, o sea, el 1. El 1, ¿sí? Es al valor al que tiende la x. X tiende a 1, entonces acá uso el 1. Y fíjense que armando Ruffini con el polinomio de arriba y con el valor al que tiende x, lo que voy a obtener es lo siguiente. Recordemos que Ruffini lo primero que hago es el primer término baja de 1. Y acá me queda un 1. Multiplico 1 por 1 y lo pongo abajo del siguiente. 1. Y ahora sumo. 0 más 1 es 1. Vuelvo a multiplicar. 1 por 1 es 1. Y sumo. 1 más 1 es 2. Vuelvo a multiplicar. 2 por 1 es 2. Y menos 2 más 2 es 0. Recuerden que si no me da 0 acá es porque estoy haciendo mal el Ruffini. Si no me da 0 ahí es porque estoy haciendo mal el Ruffini. ¿De qué me servía Ruffini? Para bajarle un grado al polinomio original. ¿Cómo me quedaría el polinomio ahora con el grado? ¿Cómo me quedaría el polinomio resultante? Al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado X más más X. X. Perfecto. No. Ahí. Ahora, esto que está acá, ¿es igual a este que está acá? No, porque le falta el término de la factorización. Es decir, que esto lo voy a completar haciendo todo eso por X menos 1. ¿Se entiende lo que pasó acá? ¿De dónde saqué este término X menos 1? ¿Quién es X menos 1? La raíz. La raíz, el término de la raíz. Recuerden, claro, recuerden que en la forma factorizada yo pongo el signo cambiado de la raíz. Como acá la raíz es 1, en la factorización tengo que poner menos 1. Entonces fíjense que x al cubo más x menos 2 puede reescribirse como x menos 1 por x cuadrado más x más 2. Y puedo hacer lo mismo para el polinomio de abajo. ¿Por qué? Porque si yo armo el Ruffini para el polinomio de abajo, a mí me queda 2. ¿Puedo o lo tengo que hacer sí o sí, profe? ¿Cómo? ¿Puedo hacerlo o lo tengo que hacer sí o sí? Y si no, ¿de qué otra forma factorizarías un polinomio de grado 3? No, está bien, pero como ahora usted estaba diciendo eso, ¿puedo hacerlo? Por el, Sí, a por el ver, de abajo? lo puedo hacer porque tengo una raíz. La Sí, raíz sí. es la de acá. Sí. Por eso lo puedo hacer. Si no sería muy difícil. Si no, no Está podrías bien, encontrarlo. me gustaría si era necesario eso. Por eso pregunto, si no, ¿cómo factorizas el polinomio? Sí, no, sí. Porque si vos no lo factorizás, no podés cancelar. Ahora vas a ver cuando arme el límite, cómo se cancela. Ah, sí, ya me lo estoy imaginando. Está bien. Mientras te lo vayas imaginando, está todo bien. Entonces, vos fíjate que acá vuelvo a poner el 1, que es el que hace 0 al de acá abajo. Por eso me da 0 sobre 0. Bajo el 2, hago 2 por 1, me queda el 2 acá. 0 más 2 es 2. 2 por 1 es 2. Acá me da 1. Hago 1 por 1, 1. Y cuando hago menos 1 más 1 me queda 0. Y acá está bien aplicado el Ruffini. ¿Cómo quedaría factorizado este polinomio de grado 3? ¿Cómo quedaría la factorización? 2x cuadrado más 2x más Ahí, más 1. perfecto. Escuché dos cosas igual y las dos están bien. Así que ahora lo escribo. 2x más 1 es el polinomio de grado 2. Pero la factorización sería, con lo que escuché por ahí, con el x menos 1 al principio. ¿Se entiende eso, no? Es decir, Sí. este polinomio de grado 3 se puede representar de la misma manera con esta factorización. ¿Sí? Obviamente todo esto que está acá lo tengo escrito en otro lado y ahora lo voy a copiar.
y van a ver cómo al toque resolvemos el límite. Borro esto, ¿sí? Y esperen que voy a copiar esto. Lo tendría que haber escrito más abajo. Pero bueno, ahora ya está. Y ahí está, ¿ven? El rufito. Ahí está ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a este límite que yo quiero resolver, va a pasar lo siguiente. En vez de poner arriba, acá, en vez de poner acá arriba el x al cubo más x menos 2, voy a expresar la forma factorizada que encontré. Y acá, en vez de poner el 2x cubo menos x menos 1, voy a poner la forma factorizada que encontré. Y de esta manera, ¿puedo cancelar algo de lo que me quedó acá? Sí, Sí, el x menos 1. Exacto. Puedo cancelar el x menos 1 con el x menos 1. ¿Por qué? Porque es el producto. ¿Sí? Recuerden que puedo cancelar solo expresiones que se están multiplicando. Y de esa manera, a mí me queda el límite para x tendiendo a 1 y arriba tengo. Vamos a escribirlo de forma más directa. X al cuadrado más x más 2 sobre 2x al cuadrado más 2x más 1. Y ahora a esto, si le aplico el límite, o sea, la regla práctica, ¿cuánto me va a quedar? Arriba, por ejemplo. 4. 4. 4, profe. Exacto, 4. ¿Y abajo cuánto me va a quedar? 5. Entonces, empecé con un límite indeterminado que era sobre 0, 0 sobre 0, pero a partir de factorizarlo y eliminar el término x menos 1, lo que obtengo es el verdadero valor del límite, que es 4/5. Y acá es donde vamos a este tema de, si yo ese número lo quiero definir por tabla, no lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar aproximado. Y el valor exacto de ese límite es 4/5. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Pequeña aclaración que puede pasar porque ahora vamos a ver el otro método, porque después todo lo mismo, ¿sí? Si a ustedes vuelven, después de hacer el primer Ruffini, y aplican el límite, y les vuelve a dar 0 sobre 0, ¿qué es lo que les conviene? Volver a factorizar. Volver a factorizar. Pero si ustedes tienen una expresión cuadrática y una expresión cuadrática, para factorizar les conviene usar la resolvente, o sea, la forma factoriada de la cuadrática. ¿Se entiende eso? Eso, por favor, recuérdenlo. Es decir, que si ustedes tienen un polinomio de grado 3 o mayor, usan Ruffini para factorizar. Y si tienen un polinomio de grado 2, usan la fórmula resolvente, toda la que todos ya conocemos, ¿sí? Menos b más menos, raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Forma factorizada de la cuadrática. Tema de primero, anótenselo en un costadito. Pero eso, en caso que si ustedes aplican el límite acá, les vuelva a dar 0 sobre 0. Si les vuelve a dar 0 sobre 0, es porque no eliminaron la indeterminación. Entonces, vuelven a factorizar, cancelan otra vez los términos y vuelven a aplicar el límite. Y ahí seguramente les va a dar. Profe, pero cuando hacemos la resolvente, Sí. nos va a dar 2 resultados. Bueno, pero acordate que si vos la forma factoriada con la resolvente te queda a por x menos x1 por x esa menos forma. x2. ¿Se entiende? De esa me olvidé. Claro. Esta es la forma factoriada de la cuadrática, después de que vos encontrás x1 y Uso x2. las 2 raíces. Claro, Se te me va a dar olvidó las esa dos forma. raíces.
Y si vos, por ejemplo, Claro. mira, vamos a pensarlo así. Y si vos, por ejemplo, te lo muestro con un ejemplo así más sencillo. Suponete que vos factorizás, ¿no? Factorizás la primer cuadrática y arriba te da que la raíz es 1 y 2. La factorización a vos, acá te va a quedar x menos 1 y x menos 2. Y suponete que vos factorizás la cuadrática de abajo y la cuadrática de abajo te da raíces 1 y menos 3. Entonces la factorización te va a quedar x menos 1 y x más 3. Entonces, no importa cómo haga vos la factorizada, alguno de los términos de arriba lo vas a eliminar con alguno de los términos de abajo. Ok, profe. Sí. Bueno, entonces, este es el primer caso de indeterminación. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo I57. Como la clase de hoy es relativamente corta, aunque no lo crean, vamos a hacer un corte. Y 10 volvemos. O sea, si pueden prepararse un mate, ir a tomar agua o lo que sea. Yo voy a dejar compartiendo la pantalla. En caso que se corte, vuelvo a entrar. Ustedes manténganse en la reunión. Pero, y 10 volvemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que traten de despejar la cabeza lo más que puedan. Porque seguramente esto que es racionalizar no lo recuerden tanto. Entonces, quiero que tratemos de llevarlos con calma. No es difícil, es muy parecido a lo anterior, pero hay que recordar algunas cositas, ¿sí? Así que bueno, son I58. 7 y 10, volvemos y empezamos directamente con la segunda parte de la clase de hoy. Ok. Bueno, corto mi micrófono y Bien. dejo esto compartiendo, ¿sí? Ya y 10 arrancamos de nuevo. Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos a ver esta segunda parte de indeterminaciones 0 sobre 0, como se aclara acá, para expresiones irracionales. Esto anótenselo, ¿sí? Recuerden que lo que se utilizan en estos casos son los que se conocen como racionalización de denominador. Normalmente se conoce así, pero se puede racionalizar cualquier parte de la fracción, el numerador o el denominador. Pero para empezar, vamos a ver, ¿sí?, que este límite, fíjense que lo que dice es el límite para x tendiendo a 2 de raíz de x menos raíz de 2 sobre x menos 2. Si yo ahí lo que hago es aplicar el límite, esto de la regla práctica, a mí lo que me queda es raíz de 2, a ver, ahí está, raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2 menos 2, que no es otra cosa que 0 sobre 0. Raíz de 2 menos raíz de 2 es 0, y 2 menos 2 es 0. Es decir, que lo que tenemos en este caso también es una indeterminación. Hay que salvarla, o sea, tengo que calcular el límite, ver cuánto vale, o ver si no existe, o ver si es infinito. Entonces, para eso, en estos casos en particulares, fíjense que la diferencia entre el anterior es que en el anterior aparecían polinomios. Entonces podía usar los casos de factoreo, o sea, factorizar el polinomio. Acá, como aparecen raíces, vamos a utilizar racionalización, ¿sí? Recordemos rápidamente qué es racionalizar. Supónganse, ¿sí? Esto se trabaja mucho en secundaria, creo que particularmente en tercero o cuarto. Supónganse que yo tengo lo siguiente. Tengo acá 1 sobre raíz de 2. Y lo quiero multiplicar. No, raíz de 2. Todavía no. Y mi objetivo es eliminar esa raíz de ahí abajo. Porque tener una raíz en un denominador suele traer complicaciones. Es preferible tenerla en el numerador, o sea, tenerla arriba. La racionalización tiene 3 casos. El caso 1, el caso 2 y el caso 3. Nosotros normalmente lo que vamos a usar es el caso 1 y el caso 3.
para este tipo de fracción, en el cual yo tengo una raíz abajo, se usa el primer caso. El primer caso consta de multiplicar arriba y abajo por la raíz, es decir, raíz de 2, y abajo agregar la raíz de 2. Es decir, lo que se hace para eliminar esta raíz de 2 que me aparece ahí abajo, multiplico arriba y abajo por la raíz de 2. ¿Por qué hago eso? Porque si yo aplico ahora la multiplicación de fracciones, ¿cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? Se multiplica. Cruzado. La multiplicación de Cancelando. fracciones no, se multiplica derecho. La Ah, derecho. multiplicación es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces piénsenlo así. Si yo hago 1 por raíz de 2, arriba me queda directamente raíz de 2. Y abajo, si hago raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto me queda ahí abajo? ¿Cuánto sería raíz de 2 por raíz de 2? 2 raíz de 2. No, porque ahí estás sumando, no estás multiplicando. Raíz de 2 al cuadrado. Exactamente, me queda raíz de 2 al cuadrado. Piénsenlo así. Si yo tengo 3 por 3, es expresar que es 3 al cuadrado. De la misma manera que si yo tengo 4 al cuadrado, yo sé que eso en realidad es 4 por 4. Con el mismo criterio, si tengo x por x, esto es decir que es x al cuadrado. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 no es otra cosa que raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al quedarme de esa manera, a mí acá me queda lo siguiente. Me queda, entre paréntesis, raíz de 2, todo eso elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con esta raíz cuadrada de acá afuera y con este 2? Se cancela. Cancelamos. Exacto. Entonces, a mí la cuenta me quedaría raíz de 2 sobre 2. Entonces, fíjense que al 1 sobre raíz de 2 lo puedo expresar como raíz de 2 sobre 2. Es un caso de racionalización. Se utiliza mucho para este tema, ¿sí? Para esta parte de límites indeterminados. Este sería el primer caso. El segundo caso ya trabaja cuando yo tengo una suma con una raíz. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, así. Tengo 2 sobre 5 menos raíz de 3, vamos a poner. Raíz de 3. Lo que se aplica acá también es multiplicar arriba y abajo por un mismo número. Pero lo que voy a multiplicar arriba y abajo va a ser el conjugado del término que tiene la raíz. ¿Qué es el conjugado del término que tiene la raíz? Rápidamente es cambiar el signo del medio. Si acá tengo un menos, acá voy a poner un más. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por el 5 más. Raíz de 3, 5 más, raíz de 3. Y este es el método que vamos a utilizar para resolver esta indeterminación de límite. Porque el objetivo es eliminar no solo la raíz, sino la indeterminación. Y para este tipo de límite de 0 sobre 0, se aplica este caso. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo aplicamos esta pequeña situación. Miren. Después tengo un ejemplo 2 que también vamos a hacer y el ejemplo 3 que está resuelto. Solo porque es más largo, solo lo voy a comentar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. A este límite lo vamos a resolver aplicando ese método de racionalización. Es decir, vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del término que tiene la raíz. Es decir,
¿Qué vamos a poner? Acá arriba y acá abajo, según el método recién comentado. ¿Qué voy a poner? 2 más Más. 2 sería arriba. ¿Cómo? X más 2. Raíz Dos. de X Raíz más de raíz de 2. cuadrado. Es decir, el término de la raíz es este. Yo tengo que poner el mismo, pero con el signo del medio cambiado. Más. Claro, en vez de usar un menos, voy a usar un más. Esto es el método. ¿Y por Aplicar... qué, profe, en el ejemplo que dio arriba está con menos? Y acá, ¿ves? Tenía un menos. No, en el ejemplo que está dando usted, que dice límite. Bueno, es este. Ese sí. Bueno, El de es este abajo. mismo. El de abajo. ¿Es el mismo que ese? Sí, esto es el mismo. Solo que acá ¿Y por qué apliqué el tiene el límite. signo menos? Porque acá apliqué el límite para ver que me daba una indeterminación. Empecé a resolver. Yo pensé que era lo mismo de abajo. No. Acá lo estoy empezando a resolver. Acá lo que hice es, apliqué la regla de límite para verificar que a mí me da una indeterminación. Yo pensé que era lo mismo de No. resolviendo abajo. Acá lo verifiqué, ¿ves? Porque esto pasa también. A veces uno da un límite y ustedes directamente empiezan a aplicar las indeterminaciones. Y a veces el límite no es indeterminado. Entonces, lo primero que uno siempre debe hacer es esto, ¿ves? Verificar que da una indeterminación. Y después empezamos a resolver. Claro, porque yo pensé que era lo mismo. No. La resolución arranca acá, ¿sí? Entonces, a mí se me plantea este límite y como yo ya sé que es indeterminado, empiezo a aplicar el método. ¿De qué se trata el método? De multiplicar arriba y abajo por el conjugado del término que tiene la raíz. Es decir, cambio el signo del medio. Si acá tengo un menos, acá pongo un más. Si acá tengo un más, acá pongo un menos. Entonces. Ese límite lo voy a resolver, pero primero voy a escribir la multiplicación de las fracciones. Es decir, ¿cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, a mí lo que me queda acá arriba es, entre paréntesis, raíz de x menos raíz de 2 por raíz de x más raíz de 2. Y abajo me queda x menos 2 por raíz de x menos raíz de 2. Lo único que hice es multiplicar el de arriba, todo el término de arriba con todo el término de arriba, todo el término de abajo con todo el término de abajo. Profe, abajo no es x más 2, raíz Sí. de x más 2. Acá, sí, exacto. Ahora sí. Ahora quiero que vean lo siguiente. Esta expresión que me quedó arriba, ¿qué tipo de expresión es? Una multiplicación. Sí, pero No. en expresión, una de la que vimos hoy, es una diferencia de cuadrados. Vamos a recordar esa situación. Recordemos nuevamente la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque acá es importante entender que una propiedad matemática se puede usar al derecho y al revés. Si yo sé que a al cuadrado más b al cuadrado lo puedo expresar como a menos b por a más b. Si yo tengo esto acá, lo puedo expresar como un producto, y si tengo un producto, lo puedo expresar como la diferencia de cuadrados. Esta que está acá. Entonces, esto que tengo acá arriba, ¿no es parecido a esta fórmula? Sí. Entonces, si yo expreso la diferencia de cuadrados, o sea, a este límite, lo expreso ahí arriba, con la diferencia de cuadrados, ¿cómo me quedaría la expresión? Por ejemplo, ¿quién sería a en este caso? X.
Claro, raíz de X. Raíz de X. Entonces, me quedaría, entre paréntesis, raíz de X al cuadrado. al cuadrado. Menos, entre paréntesis, B al cuadrado. ¿Quién es B? Raíz de 2. Raíz de 2. Todo eso al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con cada una de las raíces y con cada uno de los cuadrados? Se cancela. Se pueden cancelar. Se cancelan. Entonces fíjense que en realidad a mí arriba, cuando cancele las raíces y los cuadrados, ¿qué me quedaría? X ¿Sí? menos 2. Menos 2. Menos 2. Y ahora, ¿puedo cancelar algo en este límite? Sí. ¿Qué? X menos 2. X Menos 2 de arriba con X menos 2 de abajo. Exactamente. El X menos 2 de arriba con el X menos 2 de abajo. Entonces, fíjense que abajo me quedaría raíz de X más raíz de 2, porque el otro se va. ¿Y arriba qué me quedaría? 1. Exacto. Y si ahora aplico el límite, ahora sí aplico el límite, me va a quedar 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2. Quiere decir que el límite finalmente sería 1 sobre... ¿Cuánto es raíz de 2 más raíz de 2? Raíz de 2 al cuadrado. No, de 2 a la cuarta. No. Al cuadrado. No, porque acá no estoy multiplicando. Raíz Acá de 2. estoy sumando. Ah, Esto entonces es... son 4. No, es 2 raíz de 2. Miren, esto también es algo que les suele pasar. ¿Sí? Porque recuerden que esto es sumar términos que son iguales. Vamos a recordarlo así. Si ustedes tienen X más X, ¿esto a qué es igual? 2X. A 2X. Si ustedes tienen X por X, ¿esto a qué es igual? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, ¿es lo mismo sumar que multiplicar? No. Entonces, con ese criterio, quiero que vean lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2, en realidad lo que hago es tomar a la raíz de 2 como un mismo término. Entonces, solo resuelvo lo de adelante y hago 3 veces raíz de 2 más 5 veces raíz de 2, eso no es otra cosa que 8 veces raíz de 2. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque las raíces de 2 son términos semejantes. En cambio, si yo tuviera 3 raíz de 3 más 5 raíz de 2, ¿puedo sumar eso? No. No, porque las raíces no son iguales. Entonces yo solo puedo sumar cosas iguales. Y así como X más X, así como X más X es 2X. ¿Por qué? Porque adelante de la X hay un 1, acá va a pasar lo mismo. Adelante de esta raíz de 2 hay un 1. Adelante de esta raíz de 2 hay un 1. Entonces, 1 más 1, 2 raíz de 2. Claro, profe, yo me lo sabía con manzanas. Claro, ese es el tema. Es lo mismo, es como saberlo con manzanas o con naranjas. Se suman los términos semejantes. Pero repito, está bien que le erren esas cosas por la formación que trae. Pero son cosas que uno debe saber y debe asimilar rápidamente. ¿Sí? Debe asimilar rápidamente. Yo no tengo problema en que, bueno, no lo recuerden o no lo sepan. Pero una vez que se enteran que deben saberlo, deben asimilarlo rápidamente. Es decir, yo no les voy a mandar, bueno, a ver, voy a ser sincero. No les voy a decir, si no lo saben, jódanse.
se los voy a comentar rápidamente, pero después conservar ese conocimiento que deberían tener es responsabilidad de ustedes. ¿Se entendió hasta ahí? Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces ven, fíjense que yo ya salvé la indeterminación y me dio 1 sobre 2 raíz de 2, que en definitiva es un número, ¿sí? 1 sobre 2 raíz de 2 es un número. Pueden poner su valor aproximado, como quieran, pero yo preferiría que siempre lo dejen así, como 1 sobre 2 raíz de 2. Bueno, vamos a otro ejemplo, ¿sí? Que fíjense que pasa lo mismo acá. Me dice, el límite para x tendiendo a 1, de 1 menos x sobre raíz de x menos 1. Si yo aplico el límite, me da 0 sobre 0, que es una indeterminación. Y al ser una indeterminación, debo salvarla y calcular el verdadero valor de ese límite. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a empezar a resolver. Esto es la verificación, ¿sí? De que el límite es una indeterminación. Vamos a empezar a resolver. Para empezar a resolverlo, como aparece una raíz, voy a aplicar el método de racionalización. Entonces, recuerden que lo que tengo que hacer es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del término que tiene la raíz. Es decir, ¿qué voy a poner arriba y abajo? Raíz de x más 1. Exacto, raíz de x más 1. Entonces, me va a quedar raíz de x más 1, y abajo también raíz de x más 1. Y ahora el método sigue siempre igual. Yo voy a resolver multiplicando el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, lo que me va a quedar es el límite para x tendiendo a 1, y arriba voy a tener, entre paréntesis, 1 menos x por raíz de x más 1 sobre abajo raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Lo voy escribiendo también en el momento como para que ustedes asimilen qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Ahora, arriba me va... ¿En dónde voy a aplicar la diferencia de cuadrados? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Entonces, eso me va a quedar x tendiendo a 1, y arriba voy a tener lo mismo, ¿sí? Voy a tener todo este término acá, toda esa multiplicación. ¿Y abajo qué me quedaría? ¿Cómo me va a quedar entonces al aplicar la diferencia de cuadrados? Raíz de x al cuadrado. Exacto, sí. Raíz de x al cuadrado. Uy, no puse 1. Menos Sí. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, exacto. Entonces, ahí me va a pasar esto que pasó en la anterior, y que va a pasar casi siempre. Este 2 se cancela con esta raíz. Y bueno, 1 al cuadrado es 1. Entonces, a mí este límite que está acá, esperen que lo copio. Así es más fácil. Este límite que está acá, abajo me va a quedar x menos 1. De lo que me quedó ahí, ¿puedo cancelar algo? El x menos 1. Ah, ¿sí? No, porque no, si tiene el mismo de... Ah, no, porque está al revés. Exacto, Uno menos está X al y- revés. Entonces acá donde vamos a esto que yo trato de hacer mucho hincapié en la cursada de segundo año. Es darse cuenta, en algunas situaciones, cómo puedo manipular la matemática que me rodea para resolver el problema. Entonces, quiero que me digan lo siguiente. Si yo tengo 2x menos 5, esto es igual a menos 1 por menos 2x más 5. Ahí está.
estos dos términos que acabo de escribir. Sí, ¿Son es iguales? igual. Sí. ¿Por qué son Sí, iguales? son iguales. Son iguales. ¿Por qué? Porque menos El uno. orden del factor no altera el producto. No, por otra cosa. Por la regla de los signos. Si yo aplico Regla de los distributiva, signos queda negativo. claro. Si yo aplico la distributiva, fíjense lo que pasa acá. Si yo aplico la distributiva, este menos 1, con cada uno de estos términos, hago menos 1 por menos 2x, me da 2x positivo. Y si hago menos 1 por más 5, me da menos 5. Fíjense que en definitiva, esto es lo mismo que está acá. ¿Qué es lo que se hizo? Se sacó factor común menos 1. Entonces, esa misma situación yo la puedo llevar a cabo acá. ¿Qué? Porque fíjense... Uno, ¿Cómo? poniendo un menos uno adelante. Claro, sacando factor común menos 1 y cambiándole el signo a lo de adentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a escribir así, fíjense. Lo puedo escribir así, no es que yo lo voy a escribir así. La matemática me permite escribirlo. A este término de acá arriba le voy a sacar un factor común menos 1 adelante. Entonces, si yo a este término de acá le saco factor común menos 1 adelante, el 1 que queda, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y el menos x que queda? Positivo. Positivo. Entonces, ahora sí, abajo tengo más x menos 1 y arriba tengo más x menos 1. Por más que estén ordenados distintos, los términos son los mismos, porque en el paréntesis de arriba el x es positivo y el 1 es negativo, y en el paréntesis de abajo la x es positiva y el 1 es negativo. ¿Se entiende? Entonces yo puedo eliminar este término que está acá con este término que está acá. Ahí está. ¿Se entendió lo que se hizo? Sí, y el menos 1 que inventó, digamos, ¿no? Sí. Ahora nos sirve para poner del otro lado el resultado. Claro, porque te va a quedar. Vos lo sacaste, pero te va a quedar en la cuenta. Porque te va a quedar así, mira. Claro. Vos una vez que lo canceles, todo eso, vamos a hacerlo así. Vos una vez que canceles todo eso, arriba, ese menos 1 que sacaste multiplicando, te sigue quedando. Te queda ese menos 1 ahí. Y abajo, con lo que cancelaste, ¿qué te va a quedar? 1. 1. Entonces, vos fíjate que no se altera nada. ¿Por qué? Porque el menos 1 que vos usaste para manipular la expresión lo tenés que mantener. No es que lo usas para cancelar y después no lo pones. ¿Sí? Sí. Y vos fíjate que ahora, aplicando el límite, a vos esto te queda arriba, menos 1 por raíz de 1, raíz de 1, más 1 sobre 1. Que esto no es otra cosa que arriba te queda menos 1 por 2. Y abajo un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque raíz de 1 es 1. Y 1 más 1 es 2. En definitiva, todo este resultado es menos 2. Por la regla de signos. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sí, sería bueno hacer unos cuantos con usted, profe, así. Y tienen, en la práctica tienen para hacer de estos. Así No, que ahora dije con solo es usted, sentarse a así. practicar. ¿Cómo? Quisiera ser usted en la prueba. Van a ver que practicando Ya lo sale. quiere contratar de particular. Practicando Sí, sale. vaya. Practicando sale, no se preocupen. Bueno, les voy a comentar el último ejemplo que lo tengo resuelto más que nada porque es muy largo, ¿sí? Pero para que entiendan que cuando aparezca esto, ustedes lo pueden hacer. Quiero que observen lo siguiente. Fíjense, a mí me aparece este límite, que así como lo ven es horrible, pero la diferencia entre este y los anteriores, ¿cuál es? Que en este tengo dos raíces, una raíz arriba y otra raíz abajo. Entonces, ¿qué hacía yo en los ejemplos anteriores? Multiplicaba
multiplicaba arriba y abajo por el término conjugado. Ahora eso lo voy a hacer 2 veces. ¿Ven? El rojo es la multiplicación arriba y abajo por el conjugado del que está acá arriba. Y el verde es la multiplicación arriba y abajo por el conjugado del que está acá abajo. Cuando me aparecen esas dobles raíces, tengo que aplicar doblemente el método. Acá, repito, ¿qué es lo más simple y lo que más se le complica? Es el cálculo. Yo siempre digo lo mismo. La manipulación del -1 que hicimos recién es hacer matemática. Pero después todo lo demás es hacer cuentas. Y las cuentas ustedes las pueden hacer. Entonces, hay que acá ser muy ordenado e ir aplicando correctamente las propiedades que vimos. Porque fíjense que simplemente se aplicó el método 2 veces. ¿Por qué se aplicó 2 veces en el mismo límite? Porque tenía una raíz arriba y una raíz abajo. Después asociando, fíjense qué es lo que pasó acá. Este rojo de acá arriba, con este negro de acá arriba, quedan multiplicándose uno al lado del otro. ¿Sí? Esto que está acá. Y el verde este queda suelto. Abajo, este primer término negro que está acá, lo junto con este término verde que tengo acá, que es esto que agregué acá, ¿ven? ¿Por qué los asocio? Porque entre sí son diferencias de cuadrados. La propiedad que se utiliza siempre acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar este de acá arriba? 3 al cuadrado menos raíz de 5 más x, todo al cuadrado. El término verde queda suelto, ¿no? Es el que queda. Y abajo me va a quedar esta diferencia de cuadrados que tengo acá. El 1 al cuadrado menos la raíz de 5 menos x, todo al cuadrado. Y fíjense qué es lo que va a pasar. Este 2 se va con esta raíz y este 2 se va con esta raíz. 3 al cuadrado es 9. Y 1 al cuadrado es 1. Repito, ya esto es simplemente hacer la cuenta. Ustedes, estudiantes de segundo, no pueden no saber hacer la cuenta. Se les puede llegar a despistar en la metodología y tener algún error de o que no se les ocurra qué hacer, pero no pueden no saber hacer la cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo que pasa es que les queda el menos y el 5 más x queda entre paréntesis. Entonces, este menos que está acá afecta a todo el paréntesis. Por eso en el paso siguiente me queda menos 5 menos x. Igual que acá, este menos que está acá afecta a todo este paréntesis. Por eso después me queda menos 5 más x. Fíjense que los últimos 2 términos casi ni los toqué. Entonces, si yo resuelvo arriba, me queda 4 menos x. Y si resuelvo abajo, me queda menos 4 más x. Y acá, ¿qué es lo que nos pasa? Esto del 1, ¿sí? Es decir, del menos 1. No son términos que yo puedo eliminar. Entonces, si al de arriba le saco factor común menos 1, hago lo mismo que hice en el anterior. Le cambio el signo y puedo eliminar el menos 4 más x y el menos 4 más x. El ejemplo este que está acá está completamente resuelto. Simplemente tienen que verlo paso por paso y notar que la mecánica es la misma que en el anterior, que en los 2 anteriores, solo que lo hacen 2 veces. ¿Sí? Miren, ¿ves? Da menos 1/3. Un resultado bastante simple. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces a ustedes se les presenta este ejercicio y lo primero que piensan es que no lo pueden hacer. Y en realidad, si pueden hacer los anteriores, este sale seguro. Repito, si pueden hacer los anteriores, este sale seguro. Solamente tienen que prestar mucha atención a la hora de hacer la cuenta. No de aplicar el método que ahí se les puede complicar. Pero a esta altura no pueden no saber hacer la cuenta.
Es simplemente eso.